una estructura a través de la cual puedes llegar a ellos para que te financien un proyecto que tiene que estar entregado en base a una convocatoria y a unas líneas de trabajo muy claras. Cada financiador tiene sus propias estructuras, hay que leer mucho todas las convocatorias, cada uno decide qué financia y qué no, en qué términos, bajo qué condiciones, etc. Estos son financiadores profesionales, los hay públicos y los hay privados, tanto nacionales como extranjeros. Y está el caso de los internacionales, que son los grandes organismos, el sistema ONU, organismos regionales como el Banco Interamericano, como la Unión Europea, o ONGs transnacionales, ¿sí? Como podría ser el caso, por ejemplo, de Amnistía Internacional o Greenpeace, estas grandes asociaciones, ¿sí? Y por público entendemos las subvenciones, también pueden venir dadas en forma de becas o en forma de licitaciones, y son gobiernos nacionales y locales, organismos públicos descentralizados, también las universidades. Y por privado recibimos donaciones, inversiones, becas también, y estamos hablando de empresas, de personas físicas o de OSCs, que es el término legal mexicano para referirse a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Quiénes son estas organizaciones de la sociedad civil? Vamos a ver que en los actores de proyectos sociales, tanto de receptores de fondos como de financiadores, encontramos todo este mundo complejo donde se pueden hacer muchas alianzas, ¿sí? Es decir, yo puedo estar situada en el tercer sector y puedo recibir financiación de cualquiera de estos sectores, o puedo estar como persona física también, como financiador, puedo dar dinero a cualquiera de estos sectores, ¿sí? O sea, son muchas las combinaciones que podemos hacer. Los principales agentes de financiación, estamos hablando primero, ¿no?, del mundo público. El mundo público mexicano es especialmente complejo, comprende pues 3 niveles de gobierno, los fondos federales, los fondos estatales, los fondos locales. Entonces, según donde está situada tu organización civil, tienes que conocer todos estos caminos. Además de eso está el mundo de las secretarías, ¿sí?, que también tiene subvenciones, licitaciones. He puesto ahí Sedesol porque es la que cuenta con mayores programas destinados a este campo, pero por ejemplo, si estás trabajando con una comunidad que quiere desarrollarse en el campo del turismo, tienes posibilidades con Sectur. Si trabajas con agricultores, te tendrás que ir con otra secretaría, etcétera, ¿no? Y además de todo esto están los organismos descentralizados, que es una particularidad del Estado mexicano, donde cuentas con numerosísimos organismos que trabajan este campo, ¿no? Algunos serán muy familiares, como por ejemplo el DIF, que ocupa un papel muy importante dentro de la asistencia a sectores más vulnerables, y que es un organismo que carece de una profesionalización en muchas de sus líneas, ¿no? Entonces, pero bueno, si trabajas con grupos indígenas, el CDI, si trabajas con temas de artes, FONAR, etcétera, Juventudes Injuve, hay un campo enorme de posibilidades de financiación en México para los proyectos de acción social, porque México, que no se engañen, es un país muy rico, sí, es un país con unas enormes riquezas y que tiene unos presupuestos enormes. Otro tema es en qué se gastan esos presupuestos, pero México es un país rico. Esto es en el campo del sector público, pero en el campo del sector privado, como ya hemos dicho, hay muchas variedades. Nos interesa destacar sobre todo este tipo legal, ¿no?, el de organización de la sociedad civil, OSCs. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan los mayores profesionales del tema del desarrollo social, ¿sí? Es donde se han generado en este campo. ¿Qué son las OSCs? Son instituciones reguladas con un objeto social, cuya iniciativa es privada, pero que responden a un interés público. Según la ley, no
impuestos sobre sus socios y en caso de disolución su patrimonio pasa a ser de otra organización de la sociedad civil o de una institución pública con los que compartan su objeto social. Según el registro de organizaciones de la sociedad civil, que es el que asigna el CLUNY, que es como una especie de matrícula para las organizaciones de la sociedad civil, hablamos de unas 35.000 organizaciones de la sociedad civil en México, que es un número bastante bajo para los países de su entorno. Ni hablar ya de otros lugares como Estados Unidos, que vamos, casi cada familia tiene su fundación. Y el INEGI habla de un número más elevado, como 40.000 aproximadamente. ¿Cómo son estas organizaciones? Bueno, pues de nuevo nos encontramos con muchas posibilidades, muchos criterios para clasificarlas. Criterios económicos, no lucrativas, les llaman, o del tercer sector. El primer sector se considera el público, el segundo sector es el privado, y este sería una especie de sector mixto. Legales, según la legislación mexicana, hablamos de ACES, IAPs, instituciones de asistencia privada, que es para aquellos estados donde cuentan con una junta de asistencia privada que la regula, IBP, que es algo parecido, pero es en otros estados, como por ejemplo Nuevo León, y SCs, que son sociedades civiles y comparten algunas de las características, pero en algunos casos también pueden tener fines lucrativos. Por ejemplo, las notarías, las asociaciones profesionales, etcétera, muchas veces son SCs. Según el tipo de beneficiario al que atiende, podemos hablar de primer o segundo piso. Las de primer piso son aquellas que trabajan directamente con los beneficiarios, con la gente, y las de segundo piso son las que sus beneficiarios son las de primer piso. Es decir, o dan fondos, o dan asesorías, o prestan servicios de alguna otra forma a las asociaciones civiles que sí trabajan directamente con las poblaciones objetivo. Y bueno, según el objeto social, podemos hablar por sectores: de asistencia social, educativa, de tercera edad, de discapacidad, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, de nuevo, me interesa destacar algún rasgo que yo considero especialmente pertinente para esto que estamos hoy hablando aquí, y es precisamente lo que hacía hincapié David hoy, el tema de la profesionalidad y el tema de las formas de trabajo, ¿no? Porque finalmente estamos hablando pues en el campo de la universidad de cómo podemos aportar a estos sectores o cómo podemos integrarnos, ¿no?, desde un aspecto profesional. Esta clasificación que yo he trabajado en mi tesis doctoral, lo que aborda es precisamente algunos de estos rasgos, ¿sí?, en los que se fijan muchísimo los financiadores. Uno, la vinculación con los participantes, ¿no?, entre los participantes de la OSCE. Con participantes me refiero sobre todo al órgano de gobierno y al equipo que trabaja. Las asociaciones civiles, la ley mexicana es muy laxa en ese sentido, lo único que nos dice es: tienen que tener ustedes un órgano de gobierno y tienen que tener un representante legal, y ya, ¿no? Entonces, hay muchísimas estructuras y muchísimas formas de trabajo, pero en general el consejo directivo, también se puede llamar patronato, asamblea de asociados, es el que vigila porque la organización cumpla con su misión, cumpla con sus objetivos y los recursos se estén invirtiendo honestamente. Entonces, tenemos un tipo de organización que yo llamo voluntaria, en la que el órgano de gobierno y el equipo son voluntarios. Esto es muy característico de organizaciones incipientes, donde, por ejemplo, un grupo, muy frecuente esto, ¿no?, un grupo de madres que tienen niños con una discapacidad determinada y de pronto empiezan a juntarse y de pronto se dan cuenta que si se asocian pueden, lo primero, tener mayor información, lo segundo, un mayor peso a la hora de reclamar asistencia, servicios, etc., ¿no? Y entonces empiezan a juntarse y deciden consolidarse, ¿no?, como una asociación. Y además tienen su finalidad, que ya estamos viendo que es una finalidad social. Sus actividades son movilizar, resolver situaciones, hacen mucha incidencia pública, ¿no? Son asociaciones que quieren que el Estado garantice sus derechos en muchos casos. Y su metodología es más propia del activismo que una metodología profesional.
Hablamos también de asociaciones profesionalizadas, y con este término me refiero a aquellas que tienen un órgano de gobierno voluntario y un equipo de trabajo profesional. ¿Qué significa esto? Yo, órgano de gobierno, estoy muy interesado en acabar con la corrupción, y entonces he hecho una asociación para trabajar este tema. Pero yo no soy un profesional de esto, yo soy un empresario que tengo mucho interés en esto. Entonces vamos a contratar un equipo que sí sabe trabajar esto, que son profesionales, ¿sí? Y nosotros vamos a vigilar para que lo hagan bien. Entonces, estas son las asociaciones profesionalizadas, su finalidad es social y están interesados en generar impactos. Y su metodología es una metodología profesional, porque tienen un equipo asalariado profesional. La diferencia aquí es que el equipo de trabajo es asalariado y el órgano de gobierno voluntario. Y además hay un tercer, yo identifico una tercera tipo de asociaciones que he llamado de negocio, y con estas me refiero a aquellas en las que el órgano de gobierno y el equipo están asalariados. No necesariamente todo el órgano de gobierno, pero es muy habitual que haya una persona que tiene un interés social determinado, quiere dedicarse a esto y decide fundar una asociación, pero decide fundar esa asociación como su negocio, o sea, quiere vivir de esto, ¿sí? Entonces, su finalidad principal es particular, aunque tenga muy buena intención y quiera cambiar el mundo y sean muy buenos, pero hay una finalidad particular, ¿no? de negocio, que es válida, pero a lo mejor este no es el tipo legal más adecuado. Su principal actividad es recaudar recursos, y su metodología también es muy profesional. O sea, hay asociaciones expertas en bajar recursos, ¿sí? Que es un término